Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, listo. Dicen su micrófono está apagado, creo. No se les escucha. Sí, ahora sí, mil disculpas, que te con tos. Corté y me he olvidado volver a activar. Ya, les indicaba que vamos a hacer vamos a realizar la parte práctica. Déjenme grabar un minutito. Ya. O sea, la parte práctica de lo relacionado a las exportaciones definitivas, ¿sí? Todo lo que hemos visto el día de ayer en la parte teórica, hoy vamos a ver en la parte práctica y vamos a ver cómo se debe realizar. En este caso, tal como hemos mencionado el día de ayer, en las exportaciones definitivas no se aplica el pago de tributos. Sí, existen excepciones, sí, pero cuando estas van a hacer un cambio de régimen, por ejemplo, o en el caso de las regalías mineras. Para este año no vamos a ver las regalías mineras por el mismo tiempo, además de que ya es bastante amplio, y con esto estuviéramos ya culminando lo que está dentro del programa, ¿sí? Para que ya completemos nuestro avance en la asignatura. Entonces vamos a hacer un caso práctico sobre exportación definitiva, ¿sí? Sin el pago de tributos aduaneros, que es lo que sucede en este momento en nuestro territorio. En el caso práctico, vamos a trabajar con un caso relacionado a lo que es Irupana, por ejemplo, una empresa que se dedica a la exportación de cereales, trigos y todo lo relacionado a ese tipo de alimentos y realiza exportación, no solo venta dentro del territorio nacional, también realiza exportación a varios países latinoamericanos y también europeos. En este caso me dice que la empresa Irupana emite la factura de exportación número 500 de fecha 13 de mayo de 2018. ¿Sí? La descripción corresponde a un tipo de mercancía equino en grano y la partida arancelaria se encuentra en la 1850-9000, que corresponde a un gravamen arancelario del 10%. Es importante determinar su gravamen arancelario, ya que cuando se introduce esta información al SUMA, es importante clasificar, ¿sí? Debo establecer su clasificación, debo asignarle, en todo caso, una clasificación arancelaria a esos bienes, y cuando yo hago la solicitud de las certificaciones, las autorizaciones correspondientes, ¿sí? Ya sea Cenavex o el Cenasac, de igual forma ya tiene que ser clasificado. Tenemos la cantidad de 25,000 kilogramos, ¿sí? Que representa 500 bolsas en la presentación que los exporta. País destino Lima, Perú, un total de valor FCA. Y aquí viene ahora algo un poquito nuevo, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo las anteriores clases y hablamos de un nuevo Incoterm, ¿sí? Del Incoterm FCA. ¿Sí? Es un valor que utilizamos para las exportaciones y que se refiere a que en realidad el gasto asumido del transporte, del primer transporte, que es en este caso el terrestre, va a corresponder al comprador, ¿sí? Es el comprador quien va a asumir ese gasto y se va a cancelar según contrato con el transportista. Entonces vamos a tener esa excepción en este Incoterm, ¿sí? Que se aplica en las exportaciones definitivas, más allá de los otros Incoterms que también se puedan establecer para la realización de esta operación. El total de la mercancía es de 14,000 bolivianos, ¿sí? Tengo un flete de $1,000, de 14,000 dólares, el valor de la mercancía, y el flete tiene un costo de $1,000. Me indica que la forma de pago va a ser a crédito, ¿sí? Hasta el momento hemos estado viendo todo pago al contado, ¿verdad? De ayer hemos establecido que existen 3 formas de pago, ¿sí? Y las más utilizadas para las exportaciones definitivas, por ejemplo, es esta, el pago a vista o pago a crédito, ¿sí? A crédito y a la vista a la vez, porque se va a pagar cuando se entregue la documentación, ¿sí? Tal como menciona, me dice que el pago va a ser a crédito, va a ser contra entrega de documentos en frontera de desaguadero, es decir, que no se va a pagar una vez que ya salga del depósito aduanero, ¿sí? De Bolivia. Se va a pagar en lugar destino, en la frontera de desaguadero. La fecha de validación del DEX, de la declaración de exportación, es el 14 de mayo de 2018. ¿Sí?
La modalidad de transporte hacia la frontera se establece que va a ser vía terrestre. Bueno, aquí tenemos repetida esta casilla, la vamos a eliminar. El Incoterm que voy a utilizar va a ser FCA, lo que les mencionaba, ¿verdad? Pero va a ser FCA hasta Desaguadero. El flete terrestre para La Paz Desaguadero también se considera de $500 y vamos a ver cómo se va a hacer el cálculo ahora, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de Incoterm, el FCA. El valor certificado fitosanitario es de 200 bolivianos con fecha del 14 de mayo de 2018. No nos olvidemos que ayer cuando hemos hablado que existen varios certificados de sanidad que se nos emiten mediante el SENASAC, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es el fitosanitario. Ese valor, ese certificado, si yo estoy trabajando aquí con datos hipotéticos, ese certificado tiene un costo. ¿Sí? Yo debo pagar por la emisión de ese certificado. Es un papel valorado, por lo tanto, tiene un costo ese papel en el cual me van a certificar y me van a autorizar, ¿sí? Que yo pueda, primero, cumple con los requisitos de sanidad y yo puedo exportar esos productos para el consumo, si fuera, ¿verdad? O la comercialización de esta mercancía. El costo de ese certificado fitosanitario es de 200 bolivianos, ¿sí? También no nos olvidemos que debo presentar lo que es el certificado de origen. El certificado de origen lo emite el SENAVEX, ¿sí? Tiene un costo. De la misma manera, un costo aquí es simbólico, no es real. Trabajamos con 300 bolivianos para la práctica, ¿sí? Y va a ser emitido el mismo día del fitosanitario, el 14 de mayo de 2018. Fecha manifiesto de carga transporte. Es el 23 de mayo de 2018. Sí, nos vamos a acordar, esta fecha del manifiesto es la fecha que tengo la autorización, ¿verdad?, para el transporte. También me dice que el costo para los tránsitos aduaneros de exportación, que también hemos hablado el día de ayer, tiene un costo de bolivianos 104.40. ¿Sí? Y obviamente al ser un servicio como tal tiene una factura, por lo tanto en fecha 24 de mayo se extiende, ¿sí? Este costo como tal para el tránsito aduanero para el exportador. Vamos a ir realizando y necesito por favor que presten atención. Es un ejercicio muy cortito, el cual lo vamos a realizar para que se pueda comprender de dónde sacamos los resultados, por qué hago ese cálculo, y es simplemente aplicar toda la parte teórica, ¿sí? Vamos a agrandar un poco para que se pueda observar mejor la resolución. Ya. Me dice que el primer registro, como igual que en la importación, el primer registro va a ser el registro de la factura. No nos olvidemos que el exportador emite una factura, ¿sí? Una factura comercial que no tiene valor, no es alcanzada por ningún impuesto, ¿verdad? Esta factura, por lo tanto no genera obligaciones. Vamos a registrar la factura comercial. ¿Con qué fecha? ¿Qué fecha tiene? A ver si voy a volver al ejercicio para que vayamos trabajando, si pueden capturar. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Y Lice. Ya, muy bien. Volvemos a agrandar y veo con qué fecha está emitida la factura. Me dice que es del 13 de mayo de 2018. Entonces ustedes ya conocen ese procedimiento. Siempre empezamos con la fecha de la factura, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro registro contable? ¿Qué cuenta utilizábamos normalmente, verdad, para registrar? Utilizamos mercancías en tránsito, pero con el caso de las importaciones. En el caso de las exportaciones, es una venta que estamos realizando, ¿sí? No está ingresando mercancía. Entonces, vamos a fijarnos primero cuál es la forma de pago. Y me dice que la forma de pago es pago a crédito, ¿sí? Contra entrega de documentos. Entonces, para eso se ha firmado un acuerdo entre partes para que yo pueda cobrar esa exportación, ¿sí? El costo de la mercancía, cuando llegue al desaguadero. Entonces, para eso utilizo una cuenta que va a ser documentos por cobrar, ¿sí? Yo debo cobrar como exportador, por lo tanto registro en esta cuenta. Asimismo, ¿verdad? Tendría que registrar ahora la venta y voy a registrar con esta cuenta, ventas brutas, ¿sí? Y voy a tomar en cuenta el tipo de Incoterm. Vamos
Vamos a anotar. El Incoterm es FCA. ¿Sí? ¿Qué significa? Okay. Voy a tomar en cuenta el valor de la mercancía. ¿Cuánto es el valor de la mercancía? $14,000. ¿Verdad? Entonces voy a ir registrando $14,000. El FCA también hemos indicado que el comprador va a asumir el costo del transporte, por lo tanto voy a agregar a este valor de la mercancía este valor, ¿verdad? Que toma parte del valor FCA, lo que les mencionaba. Este es el flete para el valor FCA. Y voy a poner aquí valor del flete, ¿sí? Y lo vamos a registrar con este mismo valor. Estos son ya acuerdos internos que tiene el exportador con el comprador, ¿sí? ¿Cuánto va a ser en total mi valor FCA? Lo que les mencionaba. Total valor FCA va a ser de $15,000. ¿Sí? Entonces lo registro los 15,000. La factura va a ser emitida por $15,000. Hago la conversión. Igualo mi ecuación, no nos olvidemos, para el examen tienen que igualar su ecuación y hacemos la glosa. Registro contable por la emisión de la factura, exportación número 500. ¿Sí? Que en este caso podemos mencionar que corresponde, y eso viene en la descripción de la misma factura, ¿sí? 25,000 kilogramos de quinoa en grano. Y si quiero puedo agregar va a ser un pago a crédito a contra entrega de documentos en desaguadero. ¿Sí? Entonces ya tengo toda mi glosa para poder comprender qué estoy registrando. Segundo paso, no nos olvidemos dentro del procedimiento, ¿verdad? Presentamos la factura, luego tenemos que presentar los certificados de autorización, tanto el de origen como el de sanidad. Entonces me voy al siguiente paso. Aquí ya no existe planilla. Si ustedes se acuerdan, en la importación hacíamos una planilla de costos y gastos logísticos. No alcanzo el tema tributario. Si no paga tributos, está liberado, sí se va a someter a una devolución impositiva una vez que ya tengan autorizada la exportación. Entonces, yo no voy a registrar ningún tributo, ninguna planilla, porque ya no corresponde. Directamente me paso hasta las autorizaciones correspondientes, que sería el certificado de origen, ¿verdad? Y el certificado fitosanitario. ¿Con qué fecha está emitido mis certificados fitosanitario y el de origen? Vamos a revisar. Si ustedes leen aquí en la información, me dice valor certificado fitosanitario, ¿verdad? Y el valor del certificado de origen. Ambos del 14 de mayo, ¿verdad? Y cada uno tiene su costo. Entonces voy a registrar con 14 de mayo la emisión de esos certificados. ¿Sí? Para esto voy a utilizar mi cuenta que ya utilizamos también en las importaciones, la cuenta general, ¿sí? Donde se va a cargar estos gastos, en otras palabras, que va a tener el exportador, ¿sí? Y vamos a registrar acá lo que es el certificado fitosanitario, ¿sí? Por un valor de bolivianos 200. ¿Sí? ¿El fitosanitario es 200? Sí. Y el de origen 300. Entonces, de la misma forma voy a registrar el certificado de origen por bolivianos 300. ¿Sí? Todo esto, cuando yo voy a solicitar el certificado de origen y el fitosanitario, el pago va a ser en efectivo. Por lo tanto, pago contra banco.
¿Cuánto voy a pagar, jóvenes? 500. 500 bolivianos, ¿verdad? La suma de los dos certificados se va a convertir en el total que voy a pagar por la emisión de los certificados. Aquí vamos a igualar nuestra ecuación y escribo mi glosa. Registro contable por la emisión de los certificados. Primero, del certificado vamos a ir de forma del certificado fitosanitario, ¿sí? Cada certificado, no nos olvidemos que cuando me emite, en el modelo que ya hemos visto, ¿verdad? Genera un código, un número que no se repite, ¿sí? Entonces, puedo poner número y ahí ya ponemos el número del certificado. Y del certificado de origen, igual, número, y registramos con el número que se me emita ese formulario que me extiende, ¿verdad? El Senadex, ¿sí? Todo esto es pago en efectivo. Entonces, hasta aquí ya tengo mi segundo registro contable siguiendo el procedimiento, ¿verdad? Según lo que hemos establecido el día de ayer. Tercer paso, nos vamos a la validación. Es decir, no puedo pretender validar mi DEX si no he presentado los certificados que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de ese diagrama que ayer hemos desarrollado? Entonces, voy ahora a validar ese formulario. Para eso hago su registro contable, ingreso al SUMA, ¿sí? Y posteriormente tengo que registrar, voy a validar ese DEX. Entonces, vamos a revisar qué información tengo. Fecha validación del DEX ya me establece. Y es del 14 de mayo de 2018. Sí, entonces con esa fecha, ahora me voy a registrar la validación de la declaración de exportación. Mercancías en tránsito. Y aquí, ¿qué es lo que voy a registrar? Simplemente estoy haciendo uso, ¿verdad?, del sistema ahora moderno, que sería el sistema SUMA. Entonces, el uso del formulario, o en este caso podemos también utilizar la reposición, formulario, SUMA, ¿verdad? Voy a también pagar en efectivo. ¿Cuánto es el valor? Vamos a mantener el mismo valor que el SIDUNEA. ¿Sí? Por el servicio me cobran el mismo valor, la emisión del mismo formulario. Entonces registro los 100 bolivianos que también registrábamos para el SIDUNEA. Y hago mi glosa. Registro contable por la validación del DEX. ¿Sí? Y esto es en la aduana nacional. Si quieren más detalles. ¿Sí? Hasta ahí ya he cumplido otro paso más, que es hacer validar la declaración de mercancías. Luego, una vez que ya estoy validando, ¿verdad? Ahora va a haber el pago de lo que es ese manifiesto. Debo registrar ese pago del flete según el manifiesto de carga, ¿sí? Es decir, me autorizan el manifiesto, ¿verdad? Ingreso a la aduana, me valida, me asigna un canal y ahora tengo un manifiesto de carga. Registro el manifiesto de carga. ¿Con qué fecha? Vamos a verificar. Y aquí me dice, fecha manifiesto de carga de transporte del 23 de mayo de 2018. ¿Sí? Con esa fecha voy a registrar mi manifiesto. Para eso voy a utilizar el flete terrestre, ¿sí? Que estamos ya utilizando como tipo de transporte, y este va a iniciar en La Paz y termina en Desaguadero, ¿sí? Cuando yo pago contrato este manifiesto, entonces va a ser en efectivo, ¿sí? Y aquí registro esos $1,000. Ustedes ven, vuelvo a habilitar
la casilla de dólares, pues registro en dólares porque está expresado en dólares. Por lo tanto, debo registrar de esa manera. Registro los $1000, hago la conversión. ¿Sí? Y posteriormente mi glosa. Registro contable por la cancelación. Licenciada, pero no es $1000, son $500 el flete terrestre de La Paz de Desaguadero. ¿O es que se A suma ver, más algo? eso es lo que les estaba explicando a un principio, ¿sí? Este es el flete que debería pagar, pero estamos trabajando con un valor FCA. Sí, les explicas algo nuevo, ¿verdad? Es un nuevo Incoterm, y me dice que ese valor FCA, ¿sí?, va a comprender el valor de la mercancía y un flete que va a ser de $1000. Entonces, el manifiesto, lo que ayer hablamos en la parte teórica, va a salir con esos $1000, ¿sí? Si no hubiera sido FCA, hubiera tenido que pagar su transporte los $500. Pero como está asumiendo el comprador y ya toma parte del valor de la mercancía, entonces por eso debo hacer por separado. Sí, lo que les mencionaba. Antes trabajábamos con otros Incoterms, ahora solo para la exportación trabajo con el FCA. Sí, por eso es Freddy. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, registro contable por la cancelación del flete según manifiesto, ¿verdad? Aquí estamos hablando del manifiesto. Ahí tiene la diferencia, ¿sí? Del manifiesto de carga. Entonces, esto va a ser según el Incoterm. Ya se ha contratado, ¿verdad? Ya se ha asegurado y además ya se nos ha emitido el manifiesto de carga que va a ser terrestre. Ahora viene, posteriormente, ya tengo el manifiesto, ahora el tránsito aduanero. Caso contrario, yo no puedo iniciar el transporte de la mercancía. Entonces, estoy siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad?, que hemos establecido. ¿Con qué fecha hago el tránsito aduanero? Reviso la información, todo lo tengo registrado y me dice que el tránsito aduanero de exportación tiene un costo de 104.40 bolivianos y que además se me va a extender el 24 de mayo de 2018. Por lo tanto, registro con esa fecha. 24 de mayo de 2018. ¿Sí? Y registro este cobro que me están realizando por tránsito aduanero. Entonces utilizo mi cuenta general para cualquier cobro, como les decía, entre comillas, gastos, ¿verdad?, que pueda tener. Mercancías en tránsito, y aquí está entrando lo que es el tránsito aduanero de exportación. ¿Sí? Todo esto lo voy a pagar en efectivo para que me puedan autorizar y cancelo. ¿Cuánto es el costo? Me dice que es de 104.40. Entonces, pues me lo voy a registrar acá para que vean de dónde estoy sacando. Arriba. 104.40 bolivianos. ¿Sí? Y como tengo que hacer mi registro en dólares, voy a hacer la conversión 104.40 dividido entre 6.96. ¿Sí? Y corresponde a $15, simplemente el doble registro que puedo hacer. Lo mismo. Y escribo mi glosa. Sí, aquí solamente, si se da cuenta, son puros registros contables que realizamos para las exportaciones porque no determino el pago de los tributos. Entonces, hago mi registro contable por la cancelación de tránsitos aduaneros. ¿Sí? De exportación. Ya hasta ahí ya tengo autorizado mi tránsito aduanero. ¿Sí? Como último paso es de que inicie. Una vez que tengo autorizado mi tránsito aduanero, ya inicia el transporte de la mercancía. Llega al punto acordado, que sería el punto de desaguadero, ¿verdad? Y me va a entregar, yo voy a entregar la documentación soporte, ¿sí? Mi transportista en ese caso entrega la documentación soporte y me realiza la cancelación. Entonces vamos a cerrar esa cuenta que dejábamos abierta, ¿sí?, pendiente de cobro. Vamos a ver la primera, cuando registrábamos
¿sí? La factura, tenía un documento por cobrar, queda pendiente. Entonces, para cerrar, voy a registrarlo en el haber, ¿sí? Y me voy a registrar. Veremos por cuánto, para que volvamos a recordar, está por $15,000. Entonces, entrego la mercancía. Sí, podemos trabajar ya aquí con una fecha, por ejemplo, que hubiera entregado el mismo 24, el mismo día que tenía autorizado el tránsito aduanero. ¿Sí? Entonces registro ahora esa cuenta pendiente de cobro y como voy a cobrar, va a ingresar a banco. ¿Sí? Y mi cuenta del haber va a ser para cerrar esa cuenta aperturada, documentos por cobrar. ¿Sí? ¿Qué estoy cobrando? Esa contraentrega. ¿Sí? Contraentrega de documentos que había acordado, ¿sí? En un momento cuando ya había emitido la factura. ¿Por cuánto? Por el total, ¿verdad? Del FCA, el valor FCA, que sería los $15,000. Entonces, hago igual mi registro, convirtiendo a bolivianos para ir cerrando esas cuentas. Y escribo mi glosa. Registro contable por la contraentrega de la documentación de exportación. ¿Sí? Ahora sí se efectiviza el pago. O al contado si desea. ¿Sí? Entonces, con esto, jóvenes, ya se hubiera concluido lo que es el ejercicio que teníamos para la exportación definitiva. Si ustedes revisan, hemos ido continuando, ¿verdad?, el procedimiento, pero simplemente en registros contables, porque se va dando una serie de gastos, como les decía, entre comillas, para el exportador. Entonces, eso es lo que vamos registrando, ya que no hay liquidación tributaria, no existe una planilla tributaria, ¿sí?, para poder realizar. Y así de sencillito, ese registro, simplemente 6 registros contables, ¿verdad? Y según lo que se nos vaya presentando para lo que es la exportación definitiva sin pago de tributos aduaneros. ¿Alguna consulta, jóvenes? Dice, la exportación no se usa redondeo. ¿Cuál? El 104.40, más abajo dice, en el 5. No, porque solo, a ver, escúchenme una cosita. Nos estamos confundiendo, creo, con los decimales. Todo se trabaja, jóvenes, con 2 decimales. Eso ya es por normativa. Todo trabajamos, cualquier transacción económica se trabaja con 2 decimales. ¿Sí? Solamente cuando vamos a pagar tributos, impuestos, ¿sí?, no se trabaja con decimales. Se trabaja con números enteros. En este caso no he hecho yo ninguna determinación de impuestos, entonces trabajo con 2 decimales, ¿sí? Y se acuerdan cuando hacíamos la importación, ahí sí trabajo a partir del valor CIF, ¿verdad? En bolivianos, ya trabajo solamente con números enteros. ¿Por qué valor CIF? ¿Verdad? En bolivianos, porque es la base imponible para mis impuestos, para mis tributos. Entonces, por eso ya no trabajo a partir de ese punto con decimales, pero solamente es una liquidación tributaria. ¿Sí? En este caso, como es por norma, como les indico, para cualquier transacción económica, trabajamos con 2 decimales. Gracias. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, si no existen más consultas, hemos culminado nuestro avance. Dicen, y Inocencia, ¿se trabaja siempre con FCA para la no, exportación? en su mayoría, como les digo, aplicamos este Incoterm, en su mayoría FCA, porque no tengo el contacto directo con mi comprador. Entonces, yo voy a cancelar inicialmente ese transporte, pero él va a asumir ese costo. Entonces, es un Incoterm, es un acuerdo, como les indicaba ese instante, de mutuo acuerdo entre partes, ¿sí? Yo acuerdo con mi comprador, en este caso como vendedor, cómo voy a realizar el transporte.
¿sí? ¿Quién va a cobrar, quién va a pagar, etcétera? Eso se va a acordar a través del Incoterm. Por eso los Incoterms son los que definen qué característica va a tener ya sea la importación o la exportación. En su mayoría, lo que les comentaba, se utiliza un FCA. Y una más, dice, ¿y qué pasa si mi exportación es hacia Europa? Entonces, en ese caso hay dos fletes, que sería el terrestre y el marítimo. Y si en ese caso el comprador también paga los gastos de marítimo o algo así, dicen. Si fuera el Incoterm FCA, ¿verdad? El comprador va a asumir hasta el primer punto, es decir, no asumo yo como vendedor el primer transporte, ¿sí? Es decir, de Bolivia, digamos, que ver que fuera Europa y necesariamente tengo que ir por puerto marítimo, si va a ir vía marítima, me voy hasta Iquique, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primer flete sería de Bolivia, digamos que es La Paz, de La Paz hasta Iquique. ¿Sí? Si digo que es FCA, entonces ese costo de transporte terrestre va a ser asumido por el comprador. ¿Sí? Por eso va a depender mucho a qué Incoterm yo me esté refiriendo, cuál es el acuerdo que yo estoy realizando, en este caso con mi comprador, si yo soy el exportador. Por eso es importante leer. No he querido abundar mucho en lo que es los Incoterms, porque ustedes recién al año deberían estar ya viendo, ahora tal vez muy superficial. Ya cuando manejen los Incoterms completamente, ¿sí? Profundo en lo que es su aplicación, ahí sí van a comprender por qué se establecen los Incoterms, por qué se aplica, ¿verdad? Y obviamente no todas las operaciones deben tener los mismos Incoterms, va a depender qué acuerdo yo tengo, ¿verdad? Con mi comprador o con mi vendedor. Gracias, Lice. Bien, y ese acuerdo obviamente tiene que estar en el contrato. Caso contrario, imagínense, no hay un acuerdo de palabra, tiene que ser en un documento porque puede suceder cualquier cosa, puede existir un accidente, por ejemplo, o puede perderse la mercadería, necesitamos respaldar aquello, quién tenía que asumir, quién tenía que pagar, a quién responsabilizo, no ve como transporte, etcétera, así que todo tiene que estar bajo documentación. Bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, vayamos, cuando hemos concluido todo nuestro avance, el examen. Sí, tenemos el examen final ya para concluir nuestra gestión para el 5 de febrero a horas 18:30. El examen va a ser de la misma forma como hemos dado el tercer parcial, pero ahora, al ser un examen final, jóvenes, ya es de todo lo avanzado, ¿sí? Tanto teórico como práctico. Habíamos quedado, creo, menos el tema 1. ¿Se acuerdan? Yo tengo anotado por lo menos que no se va a tomar el tema 1, va a ser el tema 2, 3, 4 y 5. Sí, Lice, eso. Exacto, en eso acordamos, ¿sí? Entonces mantenemos esa decisión, el examen se va a tomar, vuelvo a reiterar, va a ser teórico, práctico, porque es un examen final, no se puede reducir simplemente a un tema, ¿sí? O a dos temas, como sucedía en el examen parcial. Al ser un examen final, es de todo lo avanzado. Voy a hacer la excepción de no tomar el examen del tema 1, simplemente reitero, va a ser tema 2, 3, 4 y 5. ¿Alguna consulta, jóvenes? Liz, en la duración del examen, ¿de cuánto tiempo va a ser? Todavía no he elaborado el examen, Daniel. Les mentiría si les diría de cuánto tiempo. Todavía no he elaborado. Como es el 5 de febrero, hay bastante tiempo. Una semana antes ya más o menos voy a tener el examen con su resolución, así que ya voy a poder darles todas las pautas. Yo les voy a comunicar a través del grupo de WhatsApp, les voy a mandar todo el detalle. Como inicia 18:30, entonces yo les voy a indicar cuánto tiempo va a durar su examen, ¿sí? Y cómo van a enviar, cómo van a resolver su examen, que va a ser muy parecido. Ustedes ya han tenido la experiencia de dar examen en plataforma, tanto teórico como práctico, así que va a ser algo similar el examen final. Y bueno, Dios quiera, y la verdad depende de ustedes, ¿sí? Que no lleguen a segunda instancia y tampoco a verano. Está bien, Liz. ¿Sí? Así que a estudiar, jóvenes, les queda, tienen tiempo, por eso quise apresurarme en terminar ya esta semana el avance, era poquito lo que nos restaba por avanzar.
pero no quería la siguiente semana porque ustedes tienen que dedicarse ya a estudiar desde el día lunes que empiezan sus exámenes finales, tienen que abocarse ya a estudiar, no a seguir avanzando. Sí, es por eso que hoy he querido quitarles un poquito de su tiempo, así muy breve, pero era importante culminar. ¿Sí? Y dedíquense a estudiar, jóvenes. El lunes empieza, son exámenes finales. Conmigo están una gran parte, más de la mitad, que están con bajísimas notas. Por lo tanto, es importante su examen final para poder recuperar el año. Está bien, Licen, gracias. ¿Ya? Alguien por ahí me preguntaba y bueno, y dije, voy a aprovechar en comentarles en la clase. Alguien me preguntaba por WhatsApp, me decía, Licen, ¿nos va a eximir? ¿Sí? No, jóvenes, no está contemplado en el reglamento, no está contemplado como una modalidad de evaluación, por lo tanto, todos tienen que rendir su examen. Sí, ahora que si el docente quiere eximir, bueno, eso depende del docente, pero en este caso no, jóvenes, es importante que ustedes se sometan a la evaluación porque hemos visto, ¿no?, que es necesario que se comprenda, que estudien, porque lo que ustedes van a avanzar ya en tercer año, viene a complementar bastante de lo que ahora hemos realizado en la asignatura. Y obviamente ustedes van a perfeccionar todo aquello, si bien no con la parte contable, porque aquí termina la parte contable conmigo, pero ustedes van a perfeccionar el hecho de manejar Incoterms, el hecho de manejar tributos, por ejemplo, ¿verdad? Documentación, soporte, entonces tipos de transporte y demás, así que toma parte del desarrollo y del conocimiento que ustedes deben adquirir. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces hemos concluido la clase. Ha sido para mí un gusto haber compartido esta gestión. Si bien gran parte de nuestra gestión ha sido virtual, porque apenas unas clases nos hemos visto en lo presencial, ya vendrán días mejores, ya tendremos oportunidad de volver a reencontrarnos en la facultad, Dios quiera pronto. Sí, así que lo único que puedo desearles es de que Dios bendiga a cada uno de ustedes, les bendiga, les cuide, nos llene de mucha salud, que es lo que en este momento necesitamos. ¿Sí? Que les vaya muy bien, jóvenes. Gracias, Licen. Hasta Gracias, pronto.